Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la de Walter Ríos. ¿Puede ser más específico en cuanto a si la salvación es de Dios? ¿El hombre puede escoger o no ser salvo? Pareciera ser que no quiere profundizar el tema. La mayoría no entendemos bien este asunto. Es por eso que la mayoría pregunta de lo mismo y sus respuestas son muy escuetas y de poco fundamento. Usted dice que el que sostiene una premisa debe fundamentarla con la Escritura. ¿Podría hacerlo para todos los que creemos que usted es un fiel maestro? Voy a dejar la pregunta para el programa de doctrina que estará en el canal. Próximamente vamos a iniciar un programa que va a considerar la doctrina de la salvación. Lo único que anticipo aquí es que el hombre puede rechazar la salvación y se pierde por su pecado. Darío Israel Toloza. Hace poco escuché decir enérgicamente: el cesacionismo es mentira del diablo porque no deja obrar con libertad al Espíritu Santo. ¿Qué opina usted al respecto? Indudablemente es una opinión personal, porque al Espíritu Santo no se le puede condicionar bajo ningún aspecto. José Villanueva, ¿me podrías explicar Romanos 11:21 y sus versículos que siguen? ¿Se refiere a un plan del futuro de Israel? Indudablemente mira lo que dice el capítulo y por dónde empieza el capítulo. Pablo está refiriéndose a Israel en el contexto de todo ese texto bíblico. Nicolino Altare. Estimado hermano, sé que seguramente ha explicado estas preguntas, pero no las pueden contar de manera puntual y o específica. Mi consulta es: ¿dónde van los muertos en Cristo y los que no creen inmediatamente después de morir físicamente? El primero va al cielo y el otro al infierno. Hay una antesala al cielo y al infierno. Esteban dijo ver a Cristo a la diestra del Padre, el cielo abierto. Pablo dijo también: ausentes del cuerpo, presentes al Señor, o estar con Cristo es mucho mejor. ¿Se puede entender que habla del cielo porque Cristo está en el cielo, o el ir al cielo solo será posterior al tribunal de Cristo y solo con nuestros cuerpos corruptos o en la tierra resucitados y glorificados? Ya se ha contestado muchas veces a esta pregunta. Inmediatamente que un creyente muere, pasa a la presencia del Señor. No hay ningún lugar intermedio, ni un tiempo de espera ni de preparación para estar con Cristo. Nicolino Altare. Los inconversos al morir van al infierno o a una antesala del infierno. Juan dice que el que no cree ya está condenado. En ambos casos, de ser una antesala, sería el lugar de tormento y el paraíso. Aunque el Señor, bajo la ley, dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cómo se debe entender la expresión de Pablo, que al morir pasamos a la presencia de Cristo? El infierno es el lago de fuego. Gracias por sus respuestas. Mira, acabo de contestar la pregunta. El creyente que está en Cristo muere en Cristo y parte de este cuerpo para estar con Cristo. No hay lugares intermedios. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Albert S.P.G. Según la escatología, ¿qué ocurre primero, Daniel 9:27 o Apocalipsis 6:2? Daniel habla de la figura del pacto entre el anticristo e Israel, y Apocalipsis 6 presenta a la persona del anticristo. Téngase en cuenta que Apocalipsis 6 no es Cristo el que cabalga el caballo blanco, sino el anticristo. Por tanto, son capítulos complementarios que tocan el mismo tema, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Virtual Night. Quiero saber si actualmente hay posesiones demoníacas. Naturalmente que hay posesiones demoníacas en todos los tiempos. Lucía P.
Estuve escuchando su mensaje de la predestinación de hace 2 años atrás. Muchas veces me surgieron dudas de la salvación y también me he preguntado si soy elegida por Dios. Me da mucho temor pensar que no. ¿Cómo puedo estar segura de ser creyente? Escuché el testimonio de la esposa de Paul Washer que decía que pensaba que era creyente cuando no lo era y tenía una vida cristiana. Ella cuenta que se convirtió realmente de grande ya casada con Paul. Sinceramente, ese testimonio me confundió más. Estimada Lucía, el problema de si somos elegidos o no es utilizado por Satanás para inquietar al creyente, preguntándole, ¿estás seguro de que eres elegida? Porque si no eres elegida no puedes ser salvo. Lo que me interesa saber es qué dice la Biblia. Y la Biblia dice, todo aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Has creído? Entonces eres de Dios y no hay condenación para ti. Las experiencias personales son siempre asuntos subjetivos. Y hay que preguntarles por qué. Afirman lo que afirman y porque dicen que sienten lo que sintieron. La única verdad es la Biblia. Luis Saavedra, mi pregunta es sobre naturaleza humana de Jesucristo. Sabemos que el Verbo es Dios omnisciente, pero la mente humana no puede ser omnisciente, ya que Jesús se autolimitó a una humanidad. Podemos decir, su omnisciente mente no cabía dentro de su limitada mente humana, por lo que como hombre tuvo que aprender cosas y muchas veces preguntar para informarse, diciendo también, nadie sabe ni el Hijo sino el Padre. Marcos 13:32. Jesús es una persona divino-humana, es decir, una persona divina con dos naturalezas. La humana se limita para ser semejante a los hombres, de ahí que como hombre tiene necesidad de aprender, comer, dormir, etc. Como Dios no tiene ninguna limitación. Cuando la naturaleza humana necesita un conocimiento sobrenatural, se lo comunicaba a su naturaleza divina por medio de la persona del Verbo, en que subsisten ambas. Como hombre no sabía todo, pero como Dios es omnisciente. José Villanueva, ¿qué piensa acerca de la teoría de la brecha que dice que en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 hay un determinado tiempo que pasó? Todo eso, como tú dices, es una pura teoría. Pero no hay nada bíblico que la sustente. Son ideas del mundo liberal. Ángela Silva, ¿cuántas naturalezas tiene el no creyente y cuántas naturalezas tiene el creyente? Todo hombre tiene una naturaleza, que la Biblia llama naturaleza adámica o naturaleza carnal, pero que es controlada por el Espíritu Santo en el creyente y que puede ser sujetada por él. El creyente tiene un corazón nuevo, que no lo tiene el no regenerado. Pero la naturaleza adámica está presente en todos los hombres hasta que, en el caso del creyente, le sea retirada en la glorificación. Ángela Silva, hay padres que tienen varios hijos y le dan más cariño a unos hijos que a otros, y ese hijo que recibe menos cariño de su padre tiene daños emocionales. ¿Qué tiene que hacer ese hijo que tiene daño emocionalmente? Bueno, ese hijo debe ser enseñado en el comportamiento propio de un cristiano que sabe que en el mundo tendrá aflicción y debe aprender en la experiencia personal las palabras del Salmo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Todo esto no puede entenderse a acepción de hijos, distinción entre hijos, no puede entenderse en un hogar de padres cristianos. Si se produce en ese ámbito
son los líderes de la Iglesia los que tienen que exhortar a los padres a un comportamiento bíblico. Ruth, en Hechos 3:28, Pedro acaso está contradiciendo la fórmula bautismal que nuestro Señor Jesucristo mandó en Mateo 28:19. Me gustaría aprender más de la palabra. Bautizar en el nombre de Jesucristo equivale a hacerlo con su autoridad y en la forma que Él lo estableció. Ese conflicto con el bautismo nace de quienes niegan la Trinidad y que son unitarios. Por tanto, bautizándolos en el nombre de Jesús es bautizándolos como Jesús ordenó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yad Yan. ¿Qué significa 1 Corintios 14:39? ¿Por qué dijo eso Pablo y a quién se refería? Bueno, Pablo está escribiendo a los Corintios, una iglesia con serios problemas internos que procura corregir. Algunos consideraban que hablar en lenguas era lo más importante, olvidando que lo que edifica es la enseñanza de la palabra. En el caso del versículo, asimilada como profetizar. Eso no supondría que si alguien tenía el don de lenguas y hablaba con un intérprete, no se le impidiera hacerlo, pero todo debía ser hecho decentemente y con orden, buscando el ejercicio de los dones principales que edifican y no de los espectaculares, que además las lenguas no son señal para creyentes, sino para incrédulos. Yad Yan. ¿A qué se refiere Hechos 15:20 al decir del ahogado y de sangre? ¿Se refiere a comer sangre de animal? Porque si es así, lo entiendo como si trascendiera la ley de Moisés y no solo fue ahí, sino para la actualidad el mandamiento de no comer sangre. La prohibición de la sangre en este capítulo es el acuerdo al que llegaron los líderes de la Iglesia para evitar una escisión entre cristianos de procedencia judía y los de procedencia gentil. La sangre estaba prohibida en el Antiguo Testamento porque en ella estaba la vida que servía para sacrificio por el pecado. Pero el sacrificio de Cristo ha hecho inútiles a todos los demás sacrificios. Por tanto, la normativa de la sangre no está vigente hoy. Prueba de ello es que no se repite en ningún escrito del Nuevo Testamento. Ahora bien, para una armonía con los que tradicionalmente entendían como prohibición comer animal con sangre, se establecía no el mandamiento, lee Hechos 15:28, sino la imposición de una carga que debía ser soportada para una buena armonía entre cristianos. José Mendívil. ¿Cómo se relacionan entre sí las tres personas de la Trinidad? En lo que he escuchado se llama relación intratrinitaria. Si hay algún ejemplo para poder entender mejor esa relación, ya que en la Trinidad económica lo tengo un poco más claro, como las personas de la Trinidad se relacionan con el ser humano. Las tres personas divinas están inmanentemente la una en la otra, de manera que el Padre está en el Hijo y el Padre y el Hijo están en el Espíritu y viceversa. Por tanto, la relación intratrinitaria se hace visible y comprensible por la extratrinitaria. Es un tema complejo para responderlo en una pregunta. José Mendívil, ¿cuál es la diferencia entre el principio de sola escritura y el soloísmo bíblico? Los principios fundamentales de la Reforma se le llaman por algunos soloísmos, porque enfatizan en la sola gracia, la sola escritura y la sola fe. A estos se añadieron solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pero realmente los principios solo reformados son tres: sola fe, sola gracia, sola escritura. Emanuel Jiménez Silva. Dando por sentado que la salvación no se pierde y que descansa en la gracia, ¿la fe se puede perder?
Por mi experiencia yo he llegado a dudar de mi fe. La fe puede apagarse y decaer, pero está latente en cada creyente y es avivada en la medida en que el Espíritu Santo controle la vida del cristiano. Virtual Gnai. ¿Me puede explicar el sonido de bocina de Éxodo 19:3? ¿Era el pueblo tocando un instrumento o la bocina provenía del monte Sinaí? Leí el contexto cultural del pasaje en un libro, pero me dejó igual. ¿Me lo podía explicar? Bueno, la respuesta la tienes en el versículo 16, donde se oía desde el monte sonido de bocina que procedía de la presencia de Dios. Ángel Lovera. Le pido que me responda una pregunta que no logro terminar de contestarme a mí mismo. Es sobre la cena del Señor. Sé que todo creyente en Cristo debe cumplir con ciertas condiciones bíblicas para participar de los símbolos. Mi pregunta es, ¿a partir de qué edad un joven o adolescente puede participar de los mismos? Es una gran duda que tengo. Toda persona que ha sido bautizada está en edad para participar de la mesa del Señor. Juan David Ramírez Álzate. ¿Es bíblico celebrar el culto de primicias? ¿Está en la Biblia? Es decir, ¿el culto de primicias está en el Nuevo Testamento para la Iglesia? ¿No? Entonces no hay razón alguna para celebrar lo que no está establecido. Por otro lado, las primicias pertenecen al judaísmo, no al cristianismo. Enrique Heredia Ríos. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice la expresión gemido indecible? Romanos 8, 26, 29. He comenzado a ver recientemente sus vídeos, así pues, si lo ha comentado en algún otro, preguntas y respuestas, podría hacerme saber. Mira, gemidos indecibles es un lenguaje que no puede reproducirse o repetirse y que tiene que ver con lo que el Espíritu hace con la oración del creyente, traduciéndola a la voluntad de Dios en un lenguaje incomprensible para el hombre. Esto es un antropomorfismo para entender el ministerio de intercesión del Espíritu Santo. En esta manifestación se nos permite apreciar el amor entrañable del corazón de Dios, como ocurría con el pueblo del antiguo pacto, y podríamos decir con ellos: mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión, refiriéndose a Dios. Oseas capítulo 11, versículo 6, lo que nos permitiría entender un poco mejor esa expresión gemidos indecibles. Zaira Maya de la Rosa, ¿podremos llamar Padre a Jesucristo? Ya se ha contestado esta pregunta en programas recientes. Jesucristo es Salvador, primogénito entre los hermanos, pero solo debe llamarse Padre a la primera persona de la Trinidad. Zaira Maya de la Rosa, ¿Dios odia al pecador? ¿Puede odiar Dios? Primeramente, Dios no odia al pecador, odia al pecado. Es la forma de expresar la plena repulsión divina contra el pecado, que equivale a aborrecer. Cuando el hombre se alía con el pecado violentamente contra Dios, negándose a obedecerle y acusándole y aborreciéndole, tiene que pagar la consecuencia. Y Dios odia a esa persona no por persona y por pecador, sino por la práctica perversa del pecado. Cristian Doncel. Entiendo que una pareja de novios no puede tener relaciones hasta que se case, pero quisiera preguntar si se pueden besar o también deben esperar hasta el matrimonio. Te respondo con un texto. Hágase todo decentemente y con orden. Y también, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. JACG.
Última pregunta de este programa. Quería preguntar si puede haber compatibilidad entre el concepto potencial transferido con las enseñanzas bíblicas. Ese concepto fue creado e investigado por el científico neurólogo Jacobo Greenberg, el cual desapareció de forma misteriosa hace 30 años, que, en resumen, afirma que puede existir una sincronización y conexión mental entre personas cercanas, parejas, familiares, amigos, la cual indirectamente provoca una mayor empatía o comunicación no verbal efectiva entre individuos. Lo pregunto porque él hizo un experimento con registros de actividad cerebral, según él, salió positivo. ¿Habrá la posibilidad de que Dios haya puesto estas habilidades de relación entre los seres humanos? Primero de Samuel 18:1 puede apoyar esta idea. Ese texto dice que el corazón de Jonatán estuvo ligado al de David. No hay tal cosa en ningún lugar de la Biblia. Dios habla a nuestro espíritu por su espíritu y la palabra edifica a los creyentes por el ministerio expositivo. Con esto concluimos el programa del día de hoy, invitándoos a estar presentes en el próximo programa si Dios no viene antes.